definición harías precisamente de este hombre que hoy es el secretario de Seguridad Pública de México, con una altísima responsabilidad en el combate a la delincuencia organizada en particular? Antes que nada, Carmen, habría que identificar que el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ha sido quien ha sido la cabeza justamente de esta guerra que el presidente Felipe Calderón inició al inicio de su mandato, ya hace 2 años, el 1 de diciembre del año 2000. Él ha sido la cabeza, el principal estratega de esta estrategia que hasta la fecha, por evidentes razones, los números de más de 4,000 muertos así lo indican, que ha fracasado, no ha sido la más idónea. Esta estrategia la ha impuesto Genaro García Luna, incluso por encima de las propias recomendaciones o sugerencias que, por ejemplo, ha hecho la Secretaría de Defensa Nacional. Cuando se trata del Gabinete de Seguridad Pública, donde se reúnen el secretario de Marina, el secretario de la Defensa, el titular de la PGR, el secretario de Seguridad Pública, quien lleva la batuta ahí en esta estrategia es Genaro García Luna, con la anuencia y el respaldo del presidente de la República. ¿Cuál es su reputación desde el sexenio pasado? No olvidemos que este hombre no llegó de la nada. Este hombre lleva incrustado en el sistema policíaco del país desde 1989, cuando él ingresa, recién egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, con la carrera de ingeniero mecánico. Él ingresa a las filas del CISEN recién creado por Jorge Tello Peón y el exgobernador muy polémico de Morelos, Jorge Carrillo Olea, a quien recordaremos que justamente en la década de los 90 tuvo que renunciar a su mandato justamente porque se descubrió que todo su equipo de seguridad estaba al servicio tanto del narcotráfico como del secuestro, en particular Jesús Millasagua y su jefe de la policía antisecuestros, lo cual nos puede hoy resultar una película muy similar a la que estamos viviendo en el caso de Genaro García Luna y su equipo. Como algunos los han sugerido, que sean investigaciones dirigidas alrededor o hacia una persona y no desde luego al caso del secretario García Luna, que tiene una gran capacidad en términos de sus funciones atingentes a la Secretaría de Seguridad Pública, y evidentemente que si hubiera alguna duda de su probidad o más aún algún elemento probatorio que descalificara esa probidad, seguramente no sería secretario de Seguridad Pública. ¿Por qué muy similar? ¿Qué está pasando con Genaro García Luna? ¿Por qué vemos esta escena, que es una escena muy singular, de un presidente de la República que sale a ofrecer literalmente una exoneración a un funcionario como él, que está en este momento pues bajo la lupa, digámoslo así, y en el entorno de García Luna acontecimientos trágicos y de investigación a figuras cercanas a él mismo? Así es, Carmen. Tú comentabas aquí al inicio de tu programa que el comisario Javier Herrera Valles mandó 2 cartas, como efectivamente lo hizo a lo largo de este año, una en febrero y una en mayo de este año, el presidente de la República. Pero esas cartas iban acompañadas por sendos documentos. Yo tengo parte de esos documentos, son más de 300 hojas de documentos oficiales que comprueban que en la Secretaría de Seguridad Pública algo está funcionando muy mal. Por ejemplo, demuestra que los filtros para aceptar al personal de la PFP no están funcionando. ¿Demuestra? Lo demuestra, yo elementos? tengo, por ejemplo, y los escaneo en el libro de los cómplices del presidente, demuestra sesiones, minutas de los comités de ingreso a la PFP, donde directamente la responsable de practicar los exámenes está diciendo, enumera una lista de personas, dice, estas personas no pasaron los exámenes. ¿Cuáles son los exámenes de confianza? Es el polígrafo, es decir, el detector de mentiras, es el toxicológico, es decir, la prueba de que el sujeto en cuestión que aspira a entrar a la PFP no se droga,
y es el psicológico. ¿Qué significa el psicológico? Que la persona está mentalmente capacitada para tener una responsabilidad de ese nivel. Pese a que muchas personas, en el particular 7 muy importantes, entre ellos un hombre llamado Nahum García, no pasaron los exámenes, ahí lo dicen en las minutas de estos comités de ingreso, se les acepta y se les firma la carta de ingreso y se les ponen cargos muy relevantes. Por eso hoy no puede sorprender que justamente en las últimas semanas, lo hemos estado viendo aquí en México, un día sí y otro también, cae un integrante del equipo cercano de Genaro García Luna, algunos están arraigados, otros están siendo citados a declarar. Yo creo que el caso más relevante es Gerardo Garay Cadena, el excomisionado interino de la PFP, quien lleva trabajando con Genaro García Luna 16 años y que hoy está arraigado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y otros abusos de autoridad. Su propio exsecretario particular, Arturo Velarde, estuvo también en estos días bajo esta circunstancia, aunque finalmente salió del propio arraigo. Eso es muy importante, Carmen, porque lo que la prensa no ha dicho es que Velarde no solo fue, durante todo el sexenio pasado, el secretario particular de Genaro García Luna. Actualmente, el señor Velarde, gracias al apoyo, con la anuencia de Genaro García Luna, es director general de la Coordinación General de Seguridad Regional. ¿Eso qué significa? Que el señor Velarde tiene autoridad en aeropuertos y fronteras. Recordaremos que en el caso del Rey Zambada, el hermano del Mayo Zambada, capturado hace unos días en cerca de la colonia de Lindavista, justamente tenía bajo su custodia muchos elementos de la PFP que precisamente estaban adscritos a aeropuertos y fronteras. Periodísticamente indagué que el presidente de la República, a través de diferentes vías, la eclesiástica, la militar, voces ciudadanas, incluso amigos suyos, antes de que designara a Genaro García Luna y a su equipo, él tenía conciencia de toda la mala reputación que arrastraba Genaro García Luna desde el sexenio pasado, cuando fue titular de la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones. Desde esa trinchera ellos investigaban y combatían supuestamente el secuestro e investigaban y combatían supuestamente el narcotráfico. Desde aquellos años el equipo de Genaro García Luna y directamente Genaro García Luna tuvo graves imputaciones, cartas de secuestradores, por llamar a un hombre llamado el Coronel, un duro, sanguinario secuestrador detenido en el año 2000-2001, si no me equivoco, quien manda cartas al presidente Vicente Fox señalando que sí, efectivamente, él era un delincuente, se hacía cargo y cumpliría con la pena que le correspondía, pero quería denunciar quiénes habían sido sus cómplices. Y entre esos cómplices habla de un comandante Pliego y habla directamente de Genaro García Luna. Pongamos esa duda. Pongamos esa duda sobre que son sus enemigos, que hablan mal de él para desacreditarlo. En el fondo lo que están haciendo es desacreditar a alguien que hace su trabajo. ¿Y por qué hace su trabajo? Le va como le va. Pongamos esa duda sobre la mesa. En el caso de Lorena González Hernández. Lore. La comandante Lore, que participó, según las autoridades del DF, y hoy está en el reclusorio sur, como uno de los elementos que montó el operativo, el retén, para detener al menor Fernando Martín y secuestrarlo y después asesinarlo. En vivo y en directo, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, junto con su subsecretario, Facundo Rosas, pretendieron engañar, verle la cara de tontos a la sociedad mexicana, diciendo que la comandante Lore no trabajaba con ellos, que ellos no tenían ni idea de quién era, que había sido una vieja funcionaria de la AFI, pero que no tenía nada que ver con ellos. Yo pude demostrar al siguiente día, con documentos en mano, están en el libro, sus recibos de nómina, el organigrama de la PFP,
en la cual él estaba incorporada. Y quien invita a Lorena se incorporó a la PFP desde octubre de 2007. Cuando fue el día del secuestro del niño Fernando Martí, ella estaba activa. El día que Genaro García Luna y Facundo Rosa Rosas niegan que ella estaba activa en la PFP, hasta ese día ella estaba presente en la corporación. ¿Qué me dices de esa evidencia tan contundente? ¿Por qué mentir? Evidentemente a cualquiera, me parece, en cualquier policía del mundo, siempre hay un prietito en el arroz. Es imposible pensar que todas las policías son absolutamente asépticas, ¿no? Como hospitales, de que no hay ninguna contaminación. Pero cuando hay contaminación, las autoridades lo reconocen y dicen, efectivamente, la comandante Lore trabajaba aquí, vamos a investigar quién la protegía, cómo entró. No había ninguna investigación al respecto. Lo que hicieron es tratar de mentirle a la sociedad. ¿Por qué mintieron? ¿A quién protegían? ¿Quién firma el ingreso de la comandante Lore? Un hombre llamado Benito Roa Lara. El documento está ahí. Es un documento oficial, con sellos oficiales, las firmas. Un hombre llamado Benito Roa Lara, para quien Genaro García Luna hasta hace unos meses era el mejor negociador de secuestros en México. Un hombre hoy... Nelson Vargas, otro hombre empresario mexicano que sufrió el secuestro de un hijo, de una hija, hoy me revela en una entrevista, lo dijo también en otras entrevistas, que el hombre que estuvo asesorándolo para rescatar a su hija fue justamente Benito Roa Lara, el jefe de Lorena. ¿Qué hay sobre eso? Son pruebas contundentes que ni siquiera uno tiene que pasar el tamiz de, efectivamente, pongamos que esas cartas son de malas intenciones. ¿Y qué hay sobre esto? El propio Genaro García Luna le mintió a la opinión pública. Hace unos días Fernando Martí, el padre de Fernando Martí, tuvo que decir, sí, me quisieron timar. El hombre, el funcionario, el empresario, cuando fue a preguntar a la PFP y cuando fue a preguntar a Los Pinos si era verdad que un elemento activo estaba implicado, le dijeron que no, le estaban mintiendo y ellos sabían que le estaban mintiendo. ¿De qué estamos hablando, Carmen? Esta investigación que yo hice es una investigación seria, profunda, yo entiendo que es delicada. Créeme que cada uno de los datos que yo pongo aquí fueron realmente muchas veces corroborados. Hay documentos ahí que prueban cosas muy contundentes, por ejemplo, como te digo, esta acta de ingresos donde se dice textualmente que no pasan los elementos y sin embargo se les da la firma y se les da grandes nombramientos, ¿no? Hay otras actas, por ejemplo, de personas que no cumplen con la edad y sin embargo están ahí. Están antecedentes de personas, por ejemplo, como este hombre Nahum García, implicado directamente en la extorsión y homicidio del hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Enrique Salinas de Gortari, asesinado en el 2004. Yo tengo aquí las conclusiones de la investigación que hizo la Procuraduría del Estado de México. Ahí están en el libro, donde sale directamente implicado. Y hoy es un alto mando de la PFP. ¿Dónde están los filtros de control? Sí existen, en la ley existen, pero no se aplican. ¿Por qué no se aplican? Tú colocas a García Luna y a Juan Camilo Mourinho y los titulas los cómplices del presidente. ¿Por qué esta expresión, decíamos? ¿Qué hay detrás de esta investigación y cuál es tu tesis fundamental en este título? Justamente al avanzar en esta investigación y ver que pese a que había pruebas en contra de Juan Camilo Mourinho y había elementos en contra de Genaro García Luna, justamente mi pregunta como periodista es, bueno, ¿por qué el presidente los solapa? Porque al solaparlos se convierte en su cómplice. Finalmente logré indagar que en la campaña presidencial, pues Juan Camilo Mourinho, todos lo sabemos, jugó un papel muy importante, no solo como coordinador de la propia campaña. Yo hablé con personal que trabaja muy cercano al señor Manuel Carlos Mourinho Otani, su padre, que me reveló que el papá de Juan Camilo había donado varios millones, mucho más de los que permite el IFE, a la campaña de Felipe Calderón, y que incluso había conseguido capitales extranjeros para financiar la campaña del presidente. Esto a través de un financiamiento paralelo. ¿Qué conexión hay entre eso, García Luna, el presidente, y este entorno en donde el presidente sale y dice García Luna nada, con García Luna nada? Durante la campaña presidencial hubo acciones de espionaje, tuve acceso a personas que ejecutaron algunas de esas acciones y que me comentaban que algunas de esas acciones fueron descubiertas por Genaro García Luna. Incluso el propio Manuel Espino lo denunció en su momento, hace unos meses, en su libro Señal de Alerta, donde señala que fue víctima de un espionaje presuntamente orquestado por Juan Camilo Mourinho.
Yo tengo información que el propio Genaro García Luna le corroboró que sí, pero la averiguación previa hoy está desaparecida. ¿Qué fue lo que pasó? Que García Luna se guardó la información y prestó sus servicios para continuar con esto. Tengo entendido que a lo largo de estos 2 años de gobierno, el secretario de Seguridad Pública, que es experto en esa materia, ahí se formó, en eso se formó en el CISEN, en espionaje político, le ha hecho este tipo de trabajos al presidente de la República. Quizás sea por eso, por este tipo de compromisos que el presidente hoy se atraviesa tanto por él y lo defiende. Lo que no se da cuenta el presidente de la República es que al hacerlo se convierte en su cómplice. Es un libro que no está hecho de refritos, es un libro que está hecho de documentos oficiales, de testimonios de gente empresarial, de gente que está en bancos y de gente que está en narcos. Son todopoderosos. Eso es falso, Carmen. Estos muchachos, estos hombres como Guzmán Loera no pasó del 3º de primaria. Hombres como Rafael Caro Quintero, otro legendario narcotraficante que hoy sigue preso, no pasó del 1º de primaria. Uno se pregunta, yo al revisar sus biografías me preguntaba, bueno, ¿y cómo estos hombres que de verdad tienen una educación, eso, ni primaria, diría yo, porque ni siquiera la tienen terminada, se convirtieron en estos grandes hombres poderosos? Y es ahí donde los otros, los seguidores del narco no son ellos y son otros. No solo estos personajes que aparecen en los carteles de la PGR o de la DEA, son también ilustres políticos, policías, militares, empresarios, que muchas veces ocupan las notas de primera plana, las 8 columnas, haciéndose parecer como gente honorable, cuando en realidad, de acuerdo a la investigación, que tengo perfectamente documentada y corroborada, a lo largo de 5 años de ejercicio periodístico, en los que me he concentrado en realmente desentrañar la historia de quiénes son los verdaderos o quiénes son los otros señores del narco, es que pude corroborar y afirmar lo que estoy afirmando aquí categóricamente, que el Chapo Guzmán, el Mayo y todos estos hombres poderosos que tienen asolado al país en su guerra entre narcos, no podrían existir, no serían nada, no tenían ni $1 en el bolsillo si no fuera por la complicidad de banqueros, si no fuera por la complicidad de empresarios, si no fuera por la complicidad de funcionarios públicos, de policías, de secretarios de Seguridad Pública Federal, de militares y de incluso los asesores del presidente de la República, e incluso, habría que decirlo, hay acusaciones directas en contra de Juan Camilo Muriño, el exsecretario de Gobernación, a quien, por cierto, los narcos señalan que su avionazo no fue un accidente. Cuando le preguntas a los narcotraficantes, a gentes directamente vinculadas a el Chapo Guzmán, a los Beltrán Leiva o al Azul, por ejemplo, ellos dicen, no, los jefes ven a los políticos como empleados, a los militares como empleados, a policías como empleados, porque ellos vienen y van. Por eso ha habido tanta ejecución de políticos, de candidatos, de policías, porque para ellos son gente dispensable. ¿Con qué elementos, Anabel Hernández, documentales cuentas para hacer afirmaciones tan graves como estas? Cuento desde las declaraciones ministeriales inéditas de Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, porque esta historia, por supuesto, tiene un largo pasado. Estoy publicando las declaraciones inéditas, estoy publicando documentos desclasificados apenas en los últimos años por la DEA y por la CIA, donde hablan del involucramiento de la política, de los policías, de los empresarios con los narcotraficantes, de los banqueros con los narcotraficantes. Estoy hablando de declaraciones ministeriales, nombres y apellidos en por ejemplo, como, así es, por ejemplo, por citar un ejemplo, como Arcadio Valenzuela, que fue director en su momento del Banco del Pacífico, y que la DEA lo descubrió perfectamente como uno de los lavadores de dinero de Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, y cómo el gobierno federal de entonces protegió a Arcadio Valenzuela
cuando llegó, y le permitió llegar a ser el presidente de la Asociación Nacional de Banqueros de México. Vienen aquí los documentos desclasificados. Traigo declaraciones ministeriales de narcotraficantes que acusan directamente al agente de Genaro García Luna, del secretario de Seguridad Pública Federal, por ejemplo, al disque héroe Edgar Millán, a quien el presidente de la República le hizo un homenaje justamente de eso, de héroe, en el año 2008, cuando fue ejecutado, cuando estaba entrando a una vecindad de propiedad de su familia allá en Tepito. Lo ejecutan, lo balacean, el presidente le hace un homenaje, envuelven el féretro con la bandera nacional, nos hacen creer que es un gran policía, y aquí revelo testimonios ministeriales donde los narcotraficantes afirman que Edgar Millán y sus compañeros iban periódicamente a recibir instrucciones del cártel de Sinaloa para decir a quiénes se tenían que detener, a quiénes tenían que ejecutar y a quiénes tenían que proteger. Traigo documentos inéditos de la Policía Judicial Federal de principios de la década de los 90, donde revelo cómo el expresidente Luis Echeverría escondía en una propiedad suya que está justo al lado de su residencia en Magnolia, ahí en San Jerónimo, cómo escondía ahí al contador del Chapo Guzmán y de Amado Carrillo Fuentes, por ejemplo. General X, ¿qué? Así es, Carmen. Cuando en el año... No olvidemos que cuando Felipe Calderón inicia esta supuesta guerra contra el narcotráfico, que yo afirmo y puedo comprobar que en realidad es una guerra entre narcotraficantes, no del gobierno contra el narcotráfico. Cuando aumenta este número de muertos y ese tipo de cosas, Juan Camilo Muriño se inquieta por este gran número de muertos y manda a un emisario a hablar con los principales actores de esta guerra, que es el Chapo Guzmán, que es Heriberto Lascano, el jefe de los Zetas, y otros narcotraficantes. ¿El enviado es este general X? Es un general cuyo nombre, para salvaguardar su vida, no revelo en el libro. No lo haré bajo ninguna circunstancia, aunque debo decir que casi haces un retrato hablado de él, y que el que esté medianamente informado puede inferir ciertos nombres o ciertos nombres. Es muy probable que así suceda. Quise darle certeza a la información porque tampoco me gusta que la gente piense que como periodista me atrevo a especular sobre cosas. Me gusta dar pistas, me gusta dar entendimiento a la gente y que sin traicionar a mis fuentes de información, que me parece que eso es muy relevante. Este general que estuvo en la cárcel acusado de vínculos con el narcotráfico es quien te cuenta su encuentro con el Chapo a petición de Juan Camilo. Tuve la información de primera mano, Carmen. ¿Y qué te dice esta información de primera mano? Lo que me dice esta información de primera mano es que el mensaje de los pinos de los narcotraficantes era: síganse matando, pero por favor ya no anden dejando los descabezados y los cuerpos por ahí. Nosotros no les vamos a decir cómo deshacerse de sus víctimas. Simplemente aminoren el impacto mediático, escondan a sus muertos, porque ya le estaba empezando a generar, por supuesto, un escándalo internacional por la violencia y también un problema económico, porque evidentemente al difundirse toda esta violencia, pues empieza a afectar a las inversiones y ese tipo de cosas. Cuando el general X se reúne directamente, o sea, cara a cara, con el Chapo Guzmán, lo cual en principio nos habla de que el Chapo Guzmán es localizable y no este personaje que aparece y desaparece casi por arte de magia o poder divino, ¿no? El general le pregunta al Chapo si era verdad que él había pagado unos 20 millones de dólares al gobierno de Vicente Fox para poder escapar de Puente Grande, para poder salir de Puente Grande. Y el Chapo, de una manera muy simple, muy sucinta, muy sencilla, le dice: mi general, la libertad no tiene precio. Lo cual, por supuesto, es una respuesta de pagaría eso y más. O he pagado eso y más. Y entonces el Chapo empieza a platicarle al general, pues cómo toda la situación a partir del año 2008 hasta la fecha, que es lo que estamos viendo hoy, empezó a descomponerse. Y él comenta que si bien había habido un pacto según el narcotraficante Guzmán Loera, había habido un acuerdo con el gobierno federal para que se les diera protección a ellos y se combatiera a sus enemigos, que ese era el acuerdo, pues él acusa
que de pronto, en el año 2008, cuando el cártel de Sinaloa tiene su quiebre fundamental entre los Beltrán Leiva, en contra de el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán y el Azul, y pasaron de ser una linda federación, una mesa redonda de caballeros del narco, ¿no?, y empezar a combatirse ya entre ellos, es cuando el Chapo acusa que supuestamente Juan Camilo Muriño y un senador panista del Estado de México, Ulises Ramírez, le habían vendido plazas a Arturo Beltrán Leiva. Yo tuve, como te comentaba, información a documentos del gobierno de Estados Unidos, a documentos del gobierno de México, que aquí los lectores podrán ver porque están escaneados, verán sus folios, sus sellos. Tuve acceso a información reciente, nueva, vigente, de la Embajada de Estados Unidos en México. Tuve información, repito, directa de los diferentes grupos de narcotraficantes, que ya todo cruzado, corroborado, da esta misma radiografía del verdadero poder del narco. Por eso me tardé 5 años en hacer este libro, que una y otra vez los datos. Esta historia de Juan Camilo realmente me dio muchas vueltas en la cabeza. No olvidemos que yo empecé a investigar a Juan Camilo cuando estaba en vida. Nadie me puede acusar, es que ahora avientas la piedra, pero cuando estaba vivo no dijiste nada. No. En Reporta Índigo publicamos mucha información muy delicada respecto a Juan Camilo Muriño. Yo, como autora, escribí el libro de los cómplices del presidente en el año 2008 y lo terminé mucho antes de que Juan Camilo, 2 meses antes de que Juan Camilo Muriño, pero yo terminé el libro antes de que Juan Camilo Muriño muriera, y ahí yo ya revelaba cosas muy delicadas de su relación con Ulises Ramírez, justamente este senador del Estado de México, y su relación con Genaro García Luna, que a lo largo del libro podrán ver de qué manera su equipo, su círculo más cercano, está presuntamente involucrado con narcotráfico. Así es, Carmen. Pude tener acceso y presento las copias de las declaraciones ministeriales del hijastro del rey Zambada, el hermano del Mayo Zambada, que fueron detenidos en el año 2008. Y el hijastro revela que el Mayo Zambada tiene una empresa que se llama Aviones SADCB, que opera libremente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que tiene un hangar y que es ahí donde cargan y descargan cocaína y droga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Muchos pensamos, no, es que están los narcotúneles, no, es que hay que pasar la droga a través de la frontera. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es un paso muy importante de dinero y de droga del crimen organizado. En base a esa declaración ministerial, que no quise quedarme solo con el dato de la declaración ministerial, quise saber, ¿de quién es esa empresa? ¿Esa empresa existe? Número 1. Porque pues ya sé que ni siquiera existiera, ¿verdad? Que fue un dato al aire. Me fui al Registro Público de la Propiedad y descubrí que efectivamente esa empresa existe desde 1948. En esa empresa han pasado importantes empresarios, todos vinculados al Banco del Atlántico,
a Jorge Lankenau, ya ese tipo de instituciones bancarias bastante cuestionadas ya a lo largo de muchos años en México. Y me encuentro con que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la administración, y publico el documento, me revela pues que sí, que Aviones S.A. opera en el Aeropuerto Internacional de México, a excepción, porque los hangares privados se fueron a Toluca. Se supone que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya no puede haber hangares privados. Si no me equivoco, es el único que existe en esas circunstancias, pero el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en un documento oficial, me dice, lo que pasa es que están amparados y no podemos sacarlos, entonces pueden operar. Entonces yo investigo cómo esta empresa opera y cómo la empresa Aviones S.A. DCB, durante los últimos años en México, desde la administración de Vicente Fox, ha sido la encargada de dar mantenimiento a la flota aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y publico los contratos. Son empresarios que consiguieron estos contratos en la Secretaría de la Defensa Nacional. Son empresarios que han tenido acceso justamente a estos aviones de la defensa, les dan el mantenimiento, les da la defensa permiso de que prueben los aviones de la Secretaría de Defensa Nacional antes de entregárselos y después de haberle dado el supuesto mantenimiento. Y es una empresa que sigue operando sin más ni más. Yo me pregunto, ¿dónde están las investigaciones de la PGR y del gobierno federal respecto a esta entrevista? Porque luego es muy fácil, Carmen, decir, es que el testigo miente, el testigo protegido miente. ¿Por qué con estas declaraciones ministeriales de estos testigos protegidos hoy hay mucha gente en la cárcel? Está el asunto de la operación limpieza. Fueron ellos los que metieron a gente como el ex subprocurador titular del Asiedo, Noé Ramírez Mandujano, y a una serie de funcionarios. ¿Por qué creerles a veces sí y a veces no? Esa contentillo, esa conveniencia, ¿es por qué? ¿Por qué creerles a veces sí que un funcionario público sí está metido? O en el caso de Edgar Millán, uno de los brazos derechos, uno de los hombres más cercanos a Genaro García Luna, su amigo personal desde hace décadas, ¿por qué se le hace un homenaje de héroe cuando el testigo protegido está asegurando, dando datos y señales de cómo Edgar Millán, Gerardo Galay Cadena, Igor Labastida y otros funcionarios estaban recibiendo instrucciones del cártel de Sinaloa? Porque tengo mucho más años señalando este problema que padecemos los sinaloenses. Padecemos un problema no solo de narcotráfico, sino de narcopolítica, y precisamente lo que estamos reclamando al gobierno federal es que Sinaloa no ha sido tocado con la seriedad que las circunstancias y la realidad ameritan. El planteamiento que estoy haciendo es un cuestionamiento, y aquí quiero distinguir entre los que es la edición que propiamente los editores de la revista hacen y lo que son mis señalamientos. Yo he venido señalando que el gobierno federal no ha combatido seriamente en Sinaloa al crimen organizado. Eso es lo que vengo señalando. Yo esperaba pues un compromiso del gobierno federal para atender Sinaloa seriamente. Esperaba también, ¿por qué no decirlo?, una carta o un posicionamiento donde justificaran todas las cosas que han hecho en el combate al narcotráfico en Sinaloa, pero que sabemos los sinaloenses que no ha sido suficiente. También llegué a esperar la posibilidad de que desoyeran y se vinieran en un acto de represión contra un servidor, pero nunca me imaginé, Carmen, que iban a salir en la defensa oficiosa del gobierno estatal. Eso sí nunca me imaginé, porque que el gobierno estatal, que el gobierno federal defienda al gobierno del estado en Sinaloa, pues eso es para mí increíble, porque deja que el gobierno estatal se defienda solo. Pero ¿qué necesidad tiene el gobierno federal de defender y avalar moralmente al gobierno estatal cuando los sinaloenses sabemos que la bronca es esa? Los sinaloenses sabemos precisamente
que parte del problema de Sinaloa es que en el gobierno, en el poder, están incrustados personajes vinculados con el crimen organizado, y a eso le vengo señalando y llamando narcopolítica. Y trabajar coordinado en Sinaloa con el gobierno federal, con el gobierno sinaloense, es estarle diciendo al narcotráfico todo lo que vas a hacer. Entonces, Manuel, eso realmente... Fuerte. Mándeme. Qué fuerte lo que dices. No, pues lo sostengo, pues esa es la bronca, vuelvo a insistir, este grito desesperado, porque es un grito desesperado lo que estoy diciendo, es porque precisamente esto está siendo promovido desde el poder, Carmen. Esto solamente lo sabemos los sinaloenses. Allá en México, que viven en Disneylandia en relación a esta problemática, no entienden lo que estamos padeciendo aquí. Por eso señalo yo que el problema de Sinaloa es mucho más grave, porque es narcopolítica principalmente, y es más grave precisamente que Ciudad Juárez, porque las características de Ciudad Juárez son otras, pero de Sinaloa, como cuna del narcotráfico en el país y promovido en el concepto de narcopolítica, y además, como lo vengo señalando, que este modelo de narcopolítica está siendo clonado para el resto del país, el riesgo para las instituciones incipientes de carácter democrático en el país es el verdadero riesgo de seguridad nacional, la narcopolítica. Las escaleras se barren de arriba abajo. Deberíamos empezar con Calderón, vinculado al Chapo. Desde Fox, los gobiernos panistas están vinculados al Chapo Guzmán. De 53.174 detenciones, solo 941 han sido al cártel del Chapo, el 1.77%. Solo el 1.77%. La historia viene de atrás, el PRI también tiene a su gente vinculada al narco, esa es la verdad. Desde los gobiernos de Miguel de la Madrid, sobre todo el de Salinas, con Raúl Salinas, y luego el de Zedillo, fueron abriendo la puerta. Llegaron muy cerca del círculo presidencial, pero nunca como con Fox, que llegaron a la presidencia, y como con Calderón, que sirve al cártel del Chapo Guzmán. Y este es un acto de simulación, porque no se está persiguiendo al narco, porque no se está planteando hacer justicia, porque no se está planteando acabar con el nivel de descomposición e impunidad, sino se está yendo sobre alguien que han pedido su cabeza y que ahora se le entrega, a Calderón, para abrirle el camino a la gubernatura de Michoacán a su hermana. El gobierno de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa está absolutamente vinculado al narco, absolutamente vinculado al narco. Y lo que ahí denuncia Anabel Hernández y su investigación es que el desastre del país que tenemos no es por la lucha con el narco, sino es porque están vendiendo doble las plazas, porque están entregando todo el territorio nacional a los diferentes tipos del narco y han generado un nivel de violencia, un nivel de confrontación, un nivel de deterioro terrible que está poniendo al país en la situación de absoluta ingobernabilidad. En cualquier país del mundo, una denuncia de este tipo obligaría a la renuncia del gobierno en turno. En cualquier país, después de un reportaje como el que Proceso lanza, de que Mourinho fue enviado a negociar la paz con los grupos del narco y que no cumplió los compromisos asumidos, eso implicaría definitivamente la salida de ese gobierno. Y está precedido por una denuncia de Proceso también sobre el asunto de los vínculos de Calderón con el Grande, del propio grupo del Chapo. Y las propias declaraciones del Chapo, que dice que fue soltado por los gobiernos panistas que celebraban sus 10 años al frente del gobierno. Es una situación gravísima que esta soberanía no podemos dejar pasar. ¿Cómo se va a seguir tolerando ese nivel de impunidad, ese nivel de corrupción, ese nivel de sevicia, ese nivel de perversidad de quien desde el gobierno dice que no quiere volver al pasado, pero si está instalado en lo peor del pasado, en los peores niveles de corrupción, en niveles de vínculos con el narcotráfico que ninguno de los gobiernos anteriores, por corruptos que fueran, habían tenido en tal dimensión? Vender las plazas del país doble a diferentes grupos de narco, generando el nivel de confrontación y de violencia, de sangre, de muertes, de barbarie que hay en el territorio nacional. Y que queda acreditado con estos trabajos
muy fuertes de Anabel Hernández, de que son absoluta simulación, que son la mascarada para que este gobierno siga impulsando el proceso de desmantelamiento del Estado Nacional y siga siendo un narcoestado el que esté funcionando, o un narcogobierno, si se quiere plantear de manera mucho menos fuerte, mucho menos controvertida. Si no es un planteamiento absolutamente serio, ¿qué tiene que pasar en este país? Digo, y puedo incluir el tema también de los servicios de inteligencia estadounidense funcionando en pleno paseo de la Reforma, en una entrega brutal de la soberanía nacional y en un nivel ya de entreguismo verdaderamente inaceptable. Termino haciendo un llamado a esta soberanía. Reitero que el tema es de la mayor importancia. Hay por primera vez lo que era un rumor, lo que era un secreto a voces, evidencias duras sobre los vínculos de este gobierno con el grupo de Chapo Guzmán.